Como una fina cortesía de NeuroHealth, óiganlo bien, como una fina cortesía de NeuroHealth, siempre cada último martes del mes recibimos la visita de un científico de la psiquiatría. Así mismo es. Víctor Figueroa con nosotros, un fuerte aplauso que lo tenemos en cabina. Doctor, bienvenido a su segmento, a su casa, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, esperándole a usted como cada martes. Gracias, gracias. Como cada último martes. Saludos a los muchachos también en los controles ahí, siempre apoyándonos. Claro que sí, como debe ser. Recordarle a la audiencia, doctor, antes de iniciar nuestro conversatorio, dónde la gente puede contactarlo, dónde puede hacer su cita, dónde puede ir y que usted lo vea en su práctica médica. Tú mismo lo acabas de decir, NeuroHealth. Excelente. 829-539-8080, 829-539-8080. También puedes seguirnos por nuestras páginas de @psiquiatrafigueroa, @psiquiatrafigueroa y también @neurohealth.rd, siempre con contenido psicoeducativo de salud mental. Como debe de ser. Ahí lo tienen los datos del doctor Víctor Figueroa para que pueda hacer su consulta, o mejor dicho, coordinar su cita y luego visitarle. Y cualquier inquietud en términos psiquiátricos, usted tendrá un experto, ¿verdad?, a la altura, óyeme, del más alto nivel. Doctor Víctor Figueroa, hoy tenemos un tema muy interesante, dado que vivimos en una vorágine auditiva. ¿Cómo? Una vorágine. Una vorágine. Una vorágine, perdón. Quítemela, Cierto. Una vorágine. Adelante. Sí, me fue la... Este es un programa que enseña y que educa. Sí, como debe ser. Y en ese sentido, doctor, hemos visto cómo el ruido afecta a la salud mental. Pero queremos saber, en términos psiquiátricos, ¿cómo podemos nosotros conocer un poco más de ese, vamos a decirlo así, de ese elemento que podría perturbar la salud mental? Mira, la contaminación acústica o el ruido como lo conocemos, Claro. ya se ha convertido en un problema de salud pública. Cierto. Que definitivamente afecta tanto nuestra salud mental y física. Un dato simple, Sí. pero impactante. La OMS comenta que se pierde aproximadamente 1 millón de años de vida saludable por culpa del ruido a nivel mundial. Wow. ¿Qué? Muy fuerte. Se habla de que el ruido también en estas grandes urbes pudiera acortar la vida de muchos de sus habitantes entre 1 a 2 años. Ya. Porque ¿qué sucede? Cuando hay mucho ruido, nuestro sistema nervioso no se desconecta, no descansa. Es cierto. Y eso te afecta a la salud física también. Y hay un impacto a nivel cardiovascular altísimo por culpa de la contaminación acústica. Sí. ¿Es el ruido un detonante de la ansiedad, doctor? Así es. Una pregunta más o menos. Dígalo, que es una buena pregunta, profesor. Gracias. Un disparador de ansiedad, de depresión y trastorno del sueño. Madre Si yo mía. no duermo, si no descanso, ese cerebro siempre va a estar en modo lucha o huida. Va a estar hipervigilante buscando dónde está el peligro. Sí. Y aunque no vea un león o un perro que te quiere morder, tu cerebro dice, hay un problema del cual tenemos que cuidarnos. Exacto. Y ese ruido, ya sea de bocinas altas, de yo vivir cerca de una carretera, de una calle donde pasen muchos motores sin el muffler, todo eso afecta a mi salud. Eso iba yo a preguntar, aunque mi pregunta pudiera resultar, digamos que imprudente o ignorante, era como eso mismo, delimitar qué son los ruidos o cuál yo puedo definir como un ruido. La voz, yo conversar con usted pudiera clasificarse como un ruido, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que se mide en decibeles. Ok, Exacto. es importante. Cuando vamos por encima de 65 decibeles, Ya es ruido. ya estamos entrando en un ruido que puede generar estrés. Claro, Bien. si entra y se va, no hay un mayor problema. El tema es cuando se mantiene de manera constante. Muy bien. Esta conversación que estamos teniendo, estamos hablando de entre 40 a 50 decibeles. Ok. Ok. Ahora, si esta conversación fuera continua, imagínate 24 horas con este teque. Sí. Eso me afectaría. Muy bien. Claro. Muy bien. Eso me generaría estrés porque el cuerpo no se desconectaría ni descansaría. Cuando hablamos por encima de 80 decibeles, estamos hablando que definitivamente el impacto a tu salud es gravísimo. ¿Y qué pasa, doctor, hablando del daño que hace el ruido a la salud mental? Hablamos de ruido cuando es algo que no me gusta versus cuando es algo que sí me gusta. Porque, por ejemplo, hay gente que le gusta escuchar música muy alta y pueden pasarse horas con un ruido que para mí es un ruido porque quizá no me gusta la música, pero que para esa persona le encanta porque sí le gusta. ¿Ahí también daña la salud mental? El ruido afecta de todas maneras. Claro, Ok. cuando tú percibes un ruido o una música o un sonido agradable, los químicos y cómo se comporta tu sistema nervioso es muy diferente. Ok.
pero eso no significa que no te enfermes si no hay un paro. Ok. Porque como acabo de comentar, el tema es todo a largo plazo. Ya. Porque definitivamente cuando nuestro cuerpo no descansa, ya sea por un ruido agradable o desagradable, tú terminas, como dicen los tigres, chipeando. Exacto, es cierto. Y en ese sentido también sería bueno conocer, doctor Víctor Figueroa, cuáles pueden ser esas técnicas que usted nos pueda orientar para, ante el ruido, uno poder como que paliar la situación. Mira, es una pregunta interesante y a la vez compleja. Dígalo. Buena pregunta. Y a la vez compleja. Es el profesional. ¿Qué yo recomiendo? Bueno, fíjate, algo básico. Estos tapones de oídos que venden en las farmacias pueden servir muchísimo. Ok. Si tú lees medidas para paliar esto, tú vas a ver ventanas más gruesas, Exacto. sonido aislante, pero ¿y qué bolsillo aguanta esto en nuestro pueblo dominicano? Es cierto. ¿Tú sabes qué pudiera ayudar? Si tú tienes una alfombra gruesa, Sí. que tú puedas tapar la ventana con eso, te sirve como un aislante. ¿Cierto? Fíjate que es algo práctico que podemos hacer. Sí. También estos audífonos que tienen cancelación de sonido También. pueden ayudar muchísimo y te apoyas con ruidos blancos. Ok. Esos ruidos que no tienen ningún tipo de letra por debajo, ni una melodía que te enganche, sino flat, plana. Ok. Eso puede ayudar a aislar un poco ese ruido que te molesta del exterior. Excelente. Y con relación al daño que pudiera causar el ruido, ¿en qué se deriva, doctor? O sea, yo estoy teniendo mucho ruido, no me estoy dando cuenta porque ya estoy acostumbrado al ruido. Por ejemplo, esos serenos, seguridad, que se la mantienen al lado de una planta eléctrica y como que con el tiempo surgen algunos síntomas. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas para uno darse cuenta que ya el ruido le está haciendo un daño psiquiátrico? Lo primero es que te va quedando sordo sin darte cuenta. Sí. Es el primer impacto. Es el primero. Segundo, te pones malhumorado, irritable, impulsivo. Y te duele la cabeza. Te duele la cabeza, dolores físicos. Cuando tú te empiezas a preguntar qué me pasa, no lo logras identificar. Okay. Tus familiares te preguntan qué te está pasando, por qué estás irritable. Bueno, es que vengo de un entorno sin darme cuenta que me mantiene totalmente hiperactivado. Claro, sí. Claro. Imagínate un adulto mayor que ya de por sí fisiológicamente pierden calidad en su sueño y tengan un ruido extra. ¿Cómo ese adulto mayor se va a sentir? Pero no solo eso. Hay muchos estudios que demuestran que niños y adolescentes que viven en lugares ruidosos tienen peor rendimiento académico y cognitivo que los que no viven en un lugar ruidoso. Wow. Madre Así de manera impactante afecta el ruido. Doctor, una pregunta ahí. Hay muchas personas que, por ejemplo, en el gimnasio, mientras hacen ejercicios, utilizan unos auriculares y le dan para arriba al auricular sin darse cuenta que esos decibeles también afectan y que se consideran ruido, aunque usted esté escuchando a Tchaikovsky, a Mozart y a esos grandes artistas que tienen melodías maravillosas, pero que no tienen la manera de cómo, o no tienen la educación de cómo graduar adecuadamente estos auriculares y audífonos que tienen. Fíjate, eso también genera un impacto. Ahí ¿no? tú estás haciendo ejercicio, ese ejercicio te ayuda a combatir el estrés y tú más o menos en promedio entrenas 1 hora, hora y media. Ajá. El mayor impacto ahí es regular el sonido porque los auriculares, ya sean que van dentro o externos de las orejas, no deberían durar más de 1 hora de manera continua. Muy bien. Porque eso empieza a lastimarte todo lo que tiene que ver tu sistema auditivo. Y cuando tampoco escucho bien, yo tengo menos percepción de lo que me pasa en el ambiente. Y también eso impacta mi salud mental. Ok. Entonces, en ese sentido, doctor, la recomendación, atención amigos oyentes, 809-682-9850, si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Víctor Figueroa en el tema de hoy, ¿verdad? El daño que produce el ruido a la salud mental, pueden llamarnos ahora mismo al 809-682-9850, que tenemos al doctor aquí en consulta. Entonces, en ese sentido, doctor, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Si ya reconozco que estoy en un ambiente de alto ruido y me imagino que eso ha detonado algún tipo de ansiedad, algún tipo de mal humor, algún tipo de irritación, lo visito a usted y cuál sería más o menos... espérese que tenemos una llamada aquí. Buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Víctor Figueroa con nosotros. Adelante con su pregunta. Excelente tema, gracias por compartir.
tengo una pregunta. ¿Influye el tipo de, cómo le digo, de ritmo, de pulsaciones de la música? Se sabe que algunas músicas son suaves, otras tienen un toqueteo diferente. ¿Influye eso en afectando a uno? Ahí Gracias. está la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Claro que sí. No es lo mismo tú escuchar una música relajante, una música clásica, que escuchar un dembow, un reggaetón. Exacto. Fíjate que el beat, lo que ellos le llaman, Ajá. esa pulsación, va muy a ritmo con los latidos de tu corazón, por eso se llama el beat. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un ritmo tan candente como los latinos, definitivamente eso te exacerba y te hiperactiva, Es así. te acelera. Sí. Y claro, una de las cosas que recomendamos es buscar una melodía o una música que sea mucho más relajada y que tú puedas tener una introspección y una tranquilidad mayor para tú poder desconectarte del exterior. Tenemos otra llamadita, doctor Víctor Figueroa, nuestro psiquiatra. Buenas noches. Buenas noches. Vivir en una ciudad bullosa, ¿qué se puede hacer con eso? No, nada, Julito. Si vivimos en una ciudad bullosa, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, fíjate algo interesante. En Nueva York, por ejemplo, en Manhattan, hay hasta cámaras Sí, Sí. para regular el sonido. los vehículos que tienen un mayor sonido y lo multan. Ay, Claro, buen obviamente dato. eh, Aquí no. aquí no va a pasar eso. Aquí no. Incluso hay muchos países que también procuran de que el asfaltado tenga el menor sonido posible cuando pasa un Exacto, también. vehículo. Sí, también. También hay regulaciones de los decibeles según el lugar donde esté, porque si estamos cerca de un hospital, Ujú. no es lo mismo que estemos cerca de una escuela o cerca de otro lugar urbano de muchas personas. Hay muchas maneras de regular, pero todavía estamos luchando para que el vecino del lado respete que yo no quiero escuchar la música que él escucha. Excelente dato. Para finalizar, doctor, esa pregunta que le tenía, si alguien va a su práctica médica y le comenta eso, que trabaja en un ambiente extremadamente ruidoso, ¿cuál sería una de las principales consejos que usted le daría? Si no puedes evitarlo, tapones de oídos, audífonos con que puedan cancelar el ruido, apoyarte también en relajación, respirar. Ok. Mindfulness. Muchos de estos pacientes que el ruido les afecta, también yo lo derivo a psicoterapia para que hagan un entrenamiento en cómo apoyarse en esos momentos difíciles que no pueden controlar el ruido externo. Excelente. Ya si un paciente está muy descompensado en el sentido de que no duerme, muy impulsivo, muy irritable, yo lo puedo ayudar con una medicación siempre y cuando sea necesario. Excelente dato. Wow, Dios mío. Ya lo han escuchado. El doctor Víctor Figueroa. No, pero no va, todavía no. Vamos Sí, a ya seguir. tenemos que irnos porque el vale, tiempo en radio es un verdugo, increíble, profesor. Dios mío. Pero pueden continuar con el doctor, pueden llamarlo a su práctica médica en NeuroHealth. ¿Cómo le conseguimos, doctor? NeuroHealth, 829-539-8080, 829-539-8080. Síganos en redes sociales, @neurohealth.rd y @psiquiatra Figueroa. Hasta aquí, Salud Mental en Impecable Radio.